Mis manos, aunque arrugadas por el tiempo, aún conservan la memoria de 1000 caricias, de incontables noches sin dormir, de sacrificios silenciosos. Ofalia es mi nombre, y a mis 79 años, creí haber visto y vivido de todo. Estaba yo, como cada martes, preparando mi té de manzanilla, ese que me ayuda a calmar los nervios que a veces, sin razón aparente, se me alborotan. La radio, en un volumen bajo, susurraba melodías antiguas, y el aroma a jazmines de mi jardín se colaba por la ventana. Era una tarde apacible, de esas que uno atesora en la vejez. Mi mente divagaba en los preparativos de la boda de mi nieta. Jimena, mi Jimena, la hija de mi único hijo, Gael. Habíamos hablado de los detalles, de las flores, del vestido. Yo ya había aportado una suma considerable para ayudar con el salón y el fotógrafo que tanto le gustaban. Mi corazón se hinchaba de orgullo al pensar en verla caminar hacia el altar, pero entonces el sonido de mi teléfono rompió la quietud. Era un correo electrónico de Jimena sin asuntos, solo su nombre. Una sonrisa se dibujó en mis labios, quizás una foto del vestido, un detalle de último minuto. Abrí el mensaje, y en ese instante, el mundo se detuvo. La sonrisa se borró, el té se enfrió en la taza. Abuela, comenzaba el correo. No, querida abuela, solo abuela, como una etiqueta. Jimena explicaba que, junto con su prometido, Iker, y la familia de él, habían finalizado la lista de invitados para la ceremonia, y después de mucho pensarlo, habían decidido que lo mejor sería que yo viera la boda por transmisión en vivo, no en persona. Añadía que la madre de Iker era muy estricta con el número de invitados y quería algo íntimo. Al final una frase que se clavó como un puñalán. Si quieres ser parte, puedes verla a través del enlace de Google Meet que creamos. Será como estar allí, and lol. Me quedé mirando la pantalla por un largo tiempo. Mis manos no temblaron. No lloré. Algo dentro de mí se quebró en silencio, como si la tierra se hubiera abierto, pero yo seguía de pie. Respondí con solo 4 palabras. Anclaron, disfruten su gran día. Sin emoción, sin reproches, solo una retirada silenciosa. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que esas 4 palabras resonarían más fuerte que cualquier grito. No quería pelear, no quería lágrimas. Quería claridad, quería que el silencio hablara por sí mismo. Cerré la laptop, terminé mi té frío, y me preparé para el día siguiente como si fuera un martes cualquiera. Pero no lo era. Ese fue el día en que dejé de fingir que mis sacrificios significaban algo para mi nieta. Ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. ¿Ansí alguna vez han sentido una traición? Déjenme un comentario, suscríbanse y denle a me gusta para que sepan que no están solos. En el camino a la oficina esa mañana fue silencioso. El aire de la primavera en esta ciudad sin nombre aún tenía un dejo de frío, pero apenas lo noté. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? Llevo más de 2 décadas trabajando en el despacho de abogados. Justicia. Y ley no es glamoroso, pero es estable. Y la estabilidad era lo que necesitaba después de que mi esposo, Ramiro, falleciera repentinamente, cuando Gael era apenas un adolescente. Recuerdo estar frente a nuestra vieja lavadora, con las cuentas esparcidas sobre la encimera, tratando de averiguar cómo pagar la comida y el depósito para la universidad de Gael. En aquel entonces, no dudé en sacrificar mis fines de semana. Tomé turnos extra, cancelé vacaciones, me salté cumpleaños. Me decía a mí misma, ya habrá tiempo para mí después. Cada centavo que ahorré fue para Gael y más tarde, para Jimena. Cuando Jimena cambió de carrera 2 veces y necesitó más créditos, yo pagué. Cuando se mudó a otra ciudad para un trabajo de corta duración, cubrí su depósito y su boleto de avión. Cuando lloró por su segunda ruptura a los 20 y tantos, volé, le tomé la mano y le preparé té en una cocina que no se sentía como mi hogar. Nunca llevé la cuenta. Eso es lo que hacen las abuelas, ¿verdad? Pero ese correo electrónico me hizo sentir como una transacción, como si hubiera sido útil y ahora ya no lo fuera, como si tuviera una fecha de caducidad y esta hubiera expirado
Ande vuelta en la oficina, mi jefe, don Rogelio, se acercó a mi escritorio. Es uno de esos hombres raros que recuerdan los cumpleaños y cómo te gusta el café. Notó de inmediato que algo andaba mal. Parece que ha visto un fantasma, dijo, dejando un café con leche de la cafetería de abajo en mi escritorio. Quise decir a mi nieta, acaba de desinvitarme de su boda, pero en su lugar, sonreí y dije que no había dormido bien. Él no insistió. Ese pequeño acto de bondad, el café, el silencio, casi me desmorona. Después de todo el ruido en mi cabeza esa mañana, me recordó que todavía existía, que todavía importaba, aunque fuera en silencio. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Jimena, de nuevo. Su nombre iluminó mi pantalla como un foco. Hugh, no query. Mensajes divas. Textos a abuela. Por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto no es gracioso. No escuché ninguno de ellos. Todavía no. Simplemente me senté, sorbiendo mi café con leche, y pensé en, quizás es hora de dejar de ser la que siempre contesta. Quizás es hora de dejar de interpretar un papel en la historia de otra persona cuando no te permiten subir al escenario. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría el suelo bajo nuestros pies. No iba a gritar ando, no iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a actuar después del trabajo. No fui directamente a casa. Conduje hasta el Banco Central, a unas pocas cuadras de la oficina. Don Elías, el gerente de la sucursal, me había ayudado con todo, desde establecer fondos universitarios hasta ajustar las contribuciones para mi jubilación. Siempre me saludaba por mi nombre. Señora Ofelia, sonrió, poniéndose de pie para estrechar mi mano. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me senté frente a él y dejé mi bolso en el suelo. Mi voz era tranquila, casi demasiado tranquila. Necesito cancelar una transferencia bancaria, dije. Él parpadeó. La del salón de eventos. Sí, esa. Don Elías, dudó. ¿Puede haber una tarifa de cancelación dependiendo del momento? Pero, ¿puedo preguntar por qué? Las circunstancias han cambiado, respondí sin dar más detalles. Él buscó algo en su pantalla. ¿Tienes suerte? Todavía no se ha procesado. Justo a tiempo, hizo una pausa, luego me miró. ¿Está segura, señora Ofelia? 50,000 es una cantidad significativa, Ana, sentí. Estoy segura. 50,000, esa era la cantidad que había planeado enviar a continuación, además de los 30,000 que ya se habían ido. 80,000 en total, para una boda a la que no se me permitía asistir. Firmé los formularios necesarios y salí del banco sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a casa, había 9 llamadas perdidas de Jimena, 2 de Gael. Un mensaje de voz simplemente decía, abuela, por favor, no hagas esto. Ahora apagué mi teléfono. En la cocina, busqué la botella de vino tinto que había estado guardando para la Navidad. No la había abierto. Entonces, Jimena se suponía que vendría, pero canceló a último minuto. Trabajo, dijo. Me serví una copa, la llevé al porche y me senté bajo la luz menguante del sol. Los pájaros cantaban en los árboles, el perro de un vecino ladraba. Todo se sentía en calma, y entonces, los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas. Los cumpleaños que organicé sola, todas las cenas festivas en las que fingí no estar esperando una llamada que nunca llegó, todos los pequeños sacrificios que nadie notó, los zapatos nuevos que no compré, el coche que conduje durante 14 años en las vacaciones que pospuse. Pensé en la madre de Iker, la mujer que apenas conocía a Jimena. Sin embargo, su opinión tenía más peso que la mía, la mujer cuya idea de familia significaba excluir a la única persona que había llevado a Jimena a través de cada etapa difícil de su vida. Pensé en la forma en que Jimena terminó su correo electrónico con el OOL, como si ver la boda de tu propia nieta a través de una pantalla fuera una broma. Y finalmente, pensé en mí misma, no como madre, no como abuela, sino como mujer. ¿Qué quería yo? Paz, dignidad, una vida que no girara en torno a ser útil para personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Esa noche, alrededor de las 9, sonó el timbre. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me pudo. Era Gail, todavía con su ropa de oficina,
la corbata aflojada, las mangas remangadas, se veía incómodo, sosteniendo su teléfono en una mano como un escudo. Madre, dijo, entrando, antes de que pudiera hablar. ¿Por qué no contestas el teléfono? Jimana está histérica. Cerré la puerta con calma. Hola a ti también, Suspiro. Ya pasan 2, dice que ya no vas a venir a la boda, que está siendo difícil. Me reí. ¿Difícil por no asistir a una boda de la que fui desinvitada? Se movió incómodo. Los padres de Iker están pagando la mayor parte de la cuenta, madre. ¿Sabes lo tradicionales que son? Levanté una ceja. ¿Tradicionales? Ya pagué 30,000. Estaba a punto de dar 50,000 más en... Eso no es tradición. Eso es... congeló. Espera, ¿ibas a enviar otros 50? Iba, dije, sorbiendo mi vino. Pero ya no. El rostro de Gael palideció. Madre, cuentan con eso. El salón, la comida, ya no es mi problema, dije con calma. Su voz se elevó. Claro que es tu problema, es tu hija, y yo soy su abuela, dije en voz baja. Una abuela, a la que le dijeron que se quedara en casa y viera desde una pantalla. Se pasó las manos por el cabello, visiblemente agitado. Siempre haces todo sobre Tian, y eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cedió. Fuera de mi casa, ¿qué? ¿Me oíste, Gael? Fuera, madre. No, dije con firmeza, pero con suavidad. He dado todo lo que tenía y estoy harta de ser la villana en una historia que escribí con amor. Gael se quedó allí un segundo más. Luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él en silencio, pero se sintió más fuerte que cualquier portazo. Me quedé en medio de mi sala, con el corazón latiéndome, y me di cuenta de algo sorprendente. No me sentía culpable, me sentía libre. A la mañana siguiente, mi despert con 43 llamadas perdidas y una serie de mensajes frenéticos de Jimena comenzaron con culpa pasivo-agresiva. Abuela, necesitamos hablar. ¿Por qué haces esto? Esto es infantil. Luego el tono cambió. En el salón, acaba de llamar. El pago no se realizó. Vamos a perderlo todo si no pagamos mañana. Los padres de Iker están furiosos. Dijeron que esto demuestra que tenían razón sobre ti. A las 3:24 de la mañana, envión. No entiendo por qué me haces esto. Sonreí mientras tomaba mi café. Por supuesto que no entendía. Jimena había crecido con mis sacrificios tan intrínsecamente tejidos en su vida que nunca se detuvo a preguntarse de dónde venía la comodidad, la seguridad, la estabilidad. Simplemente asumió que siempre estaría allí, que yo siempre estaría allí, pero esta vez no. A más tarde esa mañana, mientras revisaba contratos en mi escritorio, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada personal. El asunto decía, por favor, no arruines mi boda. Lo abrí sin expectativas. Abuela, escribió, sé que estás molesta por la situación de la transmisión en vivo, pero esto es extremo. Hemos perdido el depósito del salón, y si no pagamos el saldo restante antes del final del día, el servicio de banquetes se retira. Los padres de Iker están más que molestos. Dicen que esto demuestra que no se puede razonar contigo. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar de que asistas a la ceremonia, pero primero necesitamos los fondos, Ahí estaban dispuestos a hablar de dejarme asistir, ahora que el dinero se había ido. No una disculpa, no una reflexión, una negociación. Como si mi presencia en la boda de mi propia nieta pudiera ser negociada, comprada o vendida, dependiendo de lo generosa que me sintiera. No respondí. Cerré el correo electrónico y volví a mi trabajo. Alrededor del mediodía, don Rogelio se acercó a mi escritorio. Almuerzo. Ofreció ese nuevo lugar italiano. Acaba de abrir casi mi neig, como solía hacer pero algo en mí cambió. Quizás fue la claridad de las últimas 24 horas. Quizás solo necesitaba sentarme en un lugar que no me pidiera nada. Así que asentí en mí. Me gustaría sobre la pasta. Me habló de sus nietos y de lo agotador pero hermoso que era perseguirlos. Sus ojos eran suaves. Realmente hizo una pausa y dijo con suavidad,
Perdóneme, Ofelia, pero hoy se ve más ligera a mí. Sorprendí a mí misma. Le conté todo sobre Jimena, el correo electrónico, la boda, el dinero y lo que hice. Cuando terminé, no juzgó. Intentó arreglar nada. Simplemente dijo a veces. La parte más difícil del amor es establecer límites, especialmente con las personas a las que más hemos dado. Se acercó a la mesa y me apretó brevemente la mano. Creo que hizo lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, yo también lo creí. Cuando regresé a mi escritorio, había más llamadas, más mensajes de texto, pero no respondí. No necesitaba hacerlo, porque por primera vez mi silencio hablaba por sí mismo en esa tarde. Al entrar en mi entrada, el cielo ya se oscurecía. La luz del porche se encendió automáticamente. Todo parecía en calma, incluso pacífico. Pero había alguien sentado en los escalones de mi entrada. A medida que me acercaba, la reconocí. Ann Clara se puso de pie rápidamente, quitándose pelusas invisibles de su abrigo. Clara había sido la mejor amiga de Jimena desde la primaria. Pasó innumerables fines de semana en nuestra casa, horneando galletas, viendo películas, riendo en sacos de dormir, hasta el amanecer. No la había visto en años. Señora Ofelia, dijo suavemente, lamento aparecer así. Está bien, respondí, abriendo la puerta. ¿Quiere un poco de té? Me siguió a la cocina, sus ojos escaneando las paredes familiares como si contuvieran viejos secos. Llené la tetera y esperé. ¿Jimena te envió?, pregunté finalmente. No respondió de inmediato. Está hecha un desastre. Perdieron el salón, la florista se retiró. Los padres de Iker amenazan con cancelar la boda. No dije nada, colocando 2 tazas en la encimera. Está en pánico, continuó Clara. Sabe que se equivocó. Simplemente no sabe cómo arreglarlo. ¿Es por eso que estás aquí?, pregunté. ¿Para arreglarlo? Ella negó con la cabeza. No, estoy aquí para preguntar. ¿Hay algo que pueda decir o hacer para que cambie de opinión? Una disculpa cambiaría la forma en que se sentía ser excluida, ser utilizada como una cuenta bancaria, que te dijeran que no eras bienvenida, a menos que tu dinero estuviera allí. Miré a Clara, todavía joven, todavía esperanzada. No, dije en voz baja. No hay nada. En su hombro se encogió. Ni siquiera si se disculpa. Le entregué una taza de té. Las palabras son fáciles, Clara, especialmente cuando la gente pero las personas que te aman no esperan a que las cortes para verte. Clara miró su té, asintiendo lentamente. Lo entiendo, dijo Ann. Aunque ella no lo haga. Lo siento, señora Ofelia, no tienes por qué, respondí. No has. Quedamos en silencio por un momento. 2 mujeres de diferentes generaciones, conectadas por una dura verdad. A veces, el amor tiene límites. A veces, la única forma de ser vista es alejarse. Clara no se quedó mucho tiempo. No intentó discutir. Simplemente me dio las gracias. Me abrazó suavemente y regresó a la noche. Y yo, finalmente, cerré la puerta a una versión de mí misma que había superado. Hacía mucho tiempo, la boda nunca se llevó a cabo, al menos no como la planearon. De todos modos, se apresuraron a buscar otro lugar, pero todo estaba reservado, o era demasiado caro sin el dinero que yo había prometido. Según Gail, terminaron haciendo una pequeña ceremonia en el patio trasero, semanas después. Solo unos pocos parientes y los padres de Iker. No fui invitada, y esta vez no necesitaba hacerlo. En las semanas siguientes, Jimena envió un correo electrónico más, uno largo, emocional, mitad disculpa, mitad justificación. Lo leí una vez, luego lo archivé. Ya no estaba enojada, simplemente había terminado. Hay una extraña paz que viene con el desapego, no con la rabia, sino con la claridad. Por primera vez en décadas, me desperté sin preguntarme quién necesitaba algo de mí sin prepararme para otro viaje de culpa disfrazado de amor. Me hice una nueva regla en sí. Mi presencia es negociable, también lo es mi esfuerzo. Voy a trabajar, leo novelas, me uní a una clase de cerámica, ceno con amigos que me ven a mí no lo que puedo darles, y he aprendido algo que desearía haber sabido antes. Ann
tienes que quemarte para mantener calientes a los demás. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor suscríbanse, denle un me gusta y compártanla.